En el capítulo de Éxodo, el capítulo 13 de Éxodo, vamos a ir al versículo 17. Amén. Dice esta versión. Y luego dice, Faraón dejó ir al pueblo. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Amén, si estamos ahí, sí. Y se vuelva a Egipto, dice el versículo 18, mas hizo Dios, Jehová, que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, aquí ya pasamos la Pascua. Aquí el pueblo de Israel ya pasó la Pascua. Aquí el pueblo de Israel ya vio el despliegue de las 10 plagas sobre Egipto, donde dice la palabra claramente que el Padre Eterno ejecutó los juicios en todos los dioses de Egipto. Así lo dice Éxodo 12:12. Era un juicio sobre la tierra. Aquí el pueblo de Israel ya habrá celebrado, como repetimos una vez más, la primera Pascua, donde dice la palabra que hubo un clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo jamás. Pero contra todo, dice los hijos de Israel, dice la palabra, que desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro, llega el amor de papá, hasta los perritos, si hubiera estado Chuy ahí, imagino, ¿verdad? Dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Padre Eterno, Jehová, hace diferencia entre los que son de Egipto y los que son israelitas. Imagínense. O sea, literalmente, el pueblo de Israel acaba de ver la mano del Padre Eterno, ¿sí o no? Acaban de ver las plagas, acaban de ver cómo se daba el juicio sobre los primogénitos. Pero en medio de todas estas cosas, vea qué interesante. El Padre no lo llevó por el camino de ¿qué? De la tierra de los filisteos, versículo 17. ¿Sabe qué ese camino representaba? Ese camino era el camino más cerca de Egipto a Canaán. Israel iba para Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. Pero el Señor no lo lleva por el camino más cerca. La ruta costera, de hecho, se conocía como el camino del mar. En algunos mapas bíblicos usted los puede ver. Era el camino más corto y era el más común que había entre Egipto y Canaán. En otras palabras, el Padre los va a sacar con mano poderosa, después de todo ese despliegue de poder, pero por el camino donde ellos jamás pensaron que iban a pasar. ¿Y sabe cuál camino ese era? Ese era el camino que el Padre había escogido para ellos. No era el más corto, pero era el camino que el Padre había escogido para ellos. Dice, versículo 17, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora, en otras palabras, el Padre va a sacar por el camino más largo a sus hijos, pero es por una razón. Él tiene un propósito. Él no lo va a hacer simplemente por hacerlo. Él tiene un propósito. Vea que cuando vean la guerra, no vaya a ser que se arrepientan y se vuelvan ¿a dónde? A Egipto. Entonces, Dios nos los lleva por el camino de la tierra de los filisteos, la ruta más corta de nuevo y más común, pero también era un camino, y el Padre tiene todos sus propósitos, era un camino donde habían grandes grupos militares de Egipto, por decirlo de alguna manera. Ese camino estaba militarizado. Entonces, Dios sabía que si el pueblo de Israel, Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba listo para una batalla. Vienen saliendo prácticamente 400 años de esclavitud, van a irse por ahí, y como le dirían a lo más popular, se los iban a sonar, de cierta manera. Pero de cierta manera, es lo que dice la palabra, dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Así que los conduce por el camino más largo. Ahora, ve lo que dice, versículo 17, nuevo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva ¿a dónde? A Egipto. Ahora, vamos a hacer varias preguntas aquí. ¿Quién en su sano juicio, Éxodo 13 por aquello, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio, oiga muy bien,
Una nación acaba de vivir un juicio. Se le acaba de convertir las aguas en sangre. Acaba de llegar plaga de ranas. Vino una plaga de piojos. Vino una plaga también de moscas. Esos son lo que llaman tábanos, unas moscas grandotas, ¿eh? Vino la peste que afectó al ganado. Vino las úlceras. Hubo granizos. Hubo una plaga de langostas. Hubo tinieblas. Y tras de eso se le mueren todos los primogénitos. Y usted se va a devolver a ese país. Pero qué interesante, porque Israel se sobreentiende que sí lo iba a hacer. Si ellos iban a ver a los militares en el camino más corto, dice la palabra, oiga lo que dice el versículo 17, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva ¿a dónde? Porque no se iban a otro lugar, porque a Egipto era el único camino. La parte es que ¿quién en su sano juicio se va a devolver a Egipto? ¿Por qué? Ese pueblo está destrozado tras las plagas que está recibiendo. Eso me suena muy común hoy en día, ¿verdad? Porque hay ciertos países que, aunque la gente no lo crea, están viviendo juicios del Eterno, incluyendo el nuestro. Solo que por el orgullo que a veces hay nacional, es más fácil ver el juicio que Dios está haciendo en otra tierra que el que está haciendo aquí en este país. Porque esta tierra ha maldecido y se ha vuelto en contra de los mandamientos de Dios. Deuteronomio habla claramente de lo que es las bendiciones y las maldiciones. Y es muy interesante que lo que le pasa a una nación cuando deja al Señor, no sube, no escucha la palabra del Señor y no sigue sus mandamientos y no sigue su llamado, le pasa lo mismo, lo saquean. Es saqueado. Los amalecitas llegan los filibusteros, dijo el 8, los filisteos, y saquean. ¿Nunca ha visto usted eso? El común denominador cuando una nación abandona al Señor. Siempre son saqueados. Los mismos de adentro provocan caos. Los mismos de adentro provocan escasez de alimentos. Los mismos de adentro roban. ¿Quién en su sano juicio se devolvería a Egipto después de todas estas cosas? Vea lo que dice en Éxodo 15. Si usted está ahí con la Biblia o si no está con la aplicación, ahí lo mueve. Éxodo 15, versículo 22. Diga lo que dice Éxodo 15, versículo 22. Ya lo vamos a leer. Excelente. Éxodo 15, versículo 22 dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso lo pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mi hermano, aquí acaban de ver esta gente donde el mar se abrió. Aquí acaban de ver el juicio sobre el propio ejército del faraón, donde todos los carruajes y todo lo que tenía el faraón quedaron debajo del mar. Ellos acaban de ver ese milagro. Y mis hermanos, 3 días no es mucho tiempo, pero es el tiempo suficiente para olvidar las victorias que el Padre nos da. Israel se lo olvidó ya aquí. ¿Qué está pasando? Ahora Israel enfrentará un viaje largo a través del desierto seco. Imagínense, si esos son en 3 días, ¿qué no les va a pasar en 40 años? Imagínense. ¿Usted está listo para el viaje que está aquí, de acuerdo al tiempo del Señor? ¿Qué pasa si el Señor nos lleva por 40 años por algunos lugares y lugares y lugares? Y Henry, ¿pero para qué? Mi hermano, el Padre sabe los tiempos. El Padre sabe por qué lo hace. Y el problema es que esta gente pasan 3 días y ya se les olvida lo que Dios ha hecho. ¿Quién en su sano juicio se volvería a Egipto? Vamos a ir a Éxodo 16, versículo 1. Vea lo que dice. Yo le doy tiempo ahí para que pase la página o para que la busque. Éxodo 16, 1. Dice, vea qué interesante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Vea el énfasis, qué hermoso es la palabra, porque dice: ¿a qué día? A los 15 días
del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué me está indicando aquí el escritor de Éxodo? Que esto es un mes después de haber salido de la Pascua, de haber que se haya salido de ellos del Egipto, ¿se acuerdan? ¿A qué día se celebraba la Pascua? Al día 14, ¿se acuerdan? En el día 15 ellos tenían que comérsela como si estuvieran listos para salir, y salieron. Y aquí es en el mes siguiente, en el aniversario de la Pascua, de Pesach, dice versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, oiga lo que dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar, pues nos habéis sacado para este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En 3 días se les olvidó la victoria del Señor, y en un mes se les olvidó la victoria de la bendición, que inclusive el Padre les había guardado los primogénitos, no solamente de sus hijos, sino también de los animales. Un mes. ¿Quién en su sano juicio va a querer lo que Egipto da y va a desear volverse a Egipto? ¿Quién? De aquí interesante. 15 días del mes segundo. Ahora, ve qué raro. La gente, nosotros, nuestra naturaleza humana, a veces escoge, ¿cómo se llama? Recordar lo que a mí no me conviene. Ellos recuerdan las ollas de carne. Hay gente que dice, es que yo comía tanto chicharrón antes y ahora no, porque me cuido y sigo la palabra del Señor. Pero no ha visto lo que Dios ha hecho por cuidarle y toda la grasa que perdió gracias a Dios de dejar de comer chicharrón. Eso no se ve, eso no lo ve, lo saludable que está. Eso no ve. Podemos ver la otra parte, ¿verdad? De que las ollas de carne en Egipto y todo, dice, cuando nos saciábamos, pero no se acordaban de los garrotazos que les pegaban y los fajazos y los mataban a ellos en Egipto. Esta gente tenía 400 años de estar como de esclavos, porque no se acordaron de eso. ¡Qué salvada! Estoy aquí con un calor, pero qué bendición, estamos aquí. Qué bendición, ¿sí o no? Vamos de nuevo. Estoy con calor, tuve que levantarme tempranísimo hoy a las 7 de la madrugada, pero estamos aquí, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, estamos aquí. Pero ¿por qué no estamos allá? 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 Y la gente recuerda un montón de cosas en vez de vivir el presente y lo que Dios, hacia donde Dios lo lleva. ¿Cómo es la gente, verdad? Escogemos acordarnos de las cosas que no tienen a veces sentido. Y así es en el matrimonio. ¿O no? ¿De qué pasa usted acordándose? Reprenda la carne. Así es con la relación con los hijos a veces. Así es con la relación en el trabajo. En el trabajo vemos todo lo negativo, pero no se acuerdan lo anterior. ¿Cómo le falta al pueblo de Dios, a Israel, estamos hablando de Israel, nosotros no, de ser agradecidos y verte que nos sacaron de la esclavitud de Egipto? Quieren volverse a Egipto. El asunto es, hay una naturaleza dentro de nosotros que quiere irse a Egipto todos los días. Era un mes. Esta gente vio de todo. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga, qué peligroso. Oiga lo que dice. Porque si usted no se dio cuenta, oiga lo que dice Proverbios 18:21. Yo se lo leo si quiere. En la lengua hay poder de vida y muerte. ¿En la qué? ¿En a qué? En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Oigan lo que dicen ellos en un mes de haber salido de la Pascua. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Sabe qué le pasó a toda esta generación? Murieron. ¿Sabe qué le pasó a toda esta generación? Murieron. Yo lo que oro es que usted y su boca no perjudique la generación que está allá, porque ellos no tienen culpa de la bocota que tiene usted.
y la que tengo yo. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Viene alguien que no conoce a Dios y ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Un claro ejemplo de alguien que quiere volver a Egipto es, inclusive, tiene los chiquitos a la par, la esposa, la abuela, los tíos, la gente que le está predicando el evangelio, y abre la bocota y usted oye que le sale como si fuera una cloaca aquello. Mis hermanos, no se engañen, dice la palabra del Señor. De una misma fuente no puede salir dos tipos de agua. Mis hermanos, en Egipto, después este pueblo, después de ver todos esos milagros, después de ver todo esto, Israel, después de ver todo esto, ellos lo que tenían era amargo el corazón. No querían ver lo bueno que era el Padre. Estaban en un desierto y todo el mundo dice, con ese calor. Si usted lee la palabra del Señor, dice que la Shekinah, la nube del Señor, la protección de Dios los guardaba de día y de noche. De noche, ¿cómo estaba? ¿Cómo qué? Como columna de fuego. Y en el día, con nube. ¿Por qué cree que era una nube? Porque ellos no tenían ni siquiera bronceador, dijo el otro. Dios los guardaba inclusive en eso. Qué increíble es. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere volverse a Egipto? Les están guardando el calor, los protegía, los guiaba. Pero la bocota, ¿cómo hay que cuidar la boca, verdad? Oiga lo que dicen, ojalá hubiéramos muerto por Jehová, hermano, en la tierra de Egipto. Recordamos las ollas de carne y le recriminaban, siempre buscan a alguien para echarle la culpa. A Moisés no había sacado este desierto para matarnos. Qué perspectiva más pobre, qué mentalidad más carnal. Pero el problema ¿es Egipto o esa es la realidad del ser humano? Perdón, ¿es Israel o es la realidad del ser humano? Todo esto a un mes de la Pascua. Y no entramos en más detalles porque imagínense. Ahora, vamos a Lucas 24. ¿Cuándo le pasó a Israel eso? Después de la primera Pascua. ¿Después de cuándo? ¿Después de la qué? De la primera Pascua, ¿sí o no? Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Dice, ¿para qué me estarán llamando? Lucas 24. Vamos a ir al versículo 13. Amén, lo tenemos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. A unos, ¿qué dice ahí? 60 estadios. Si son los de Grecia, son chiquititillos, nada que eran a 11 kilómetros los 60 estadios de Jerusalén. Entonces, aquel mismo día, ¿a qué se refiere el escritor aquí, Lucas? Lucas, que era un médico y que es bueno para dar detalles, es el día en el cual se celebraban los primeros frutos. Era después ¿de cuál? Era después de, ¿qué estaba aconteciendo aquí? Después de la Pascua. Igual que Israel, después de Pesach. Lucas 24, versículo 3. Entonces dice, aquel mismo día, dos de ellos se irían a un pueblo llamado Emaús, a unos que 60 estadios, o sea, a 11 kilómetros. Ahora, 11 kilómetros no es mucho, no es mucho. Vean las circunstancias, y por eso es bueno sacar los kilometrajes, dijo el otro, para ver cuánto le rinde el combustible a usted. 11 kilómetros, ¿cuántos son 11 kilómetros? ¿De aquí a dónde? De Grecia al Entrón, que hay 9, ¿ah? Imagínense, es el que critica. Son 11 kilómetros. Y es lo que dice el 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, el mismo Jesús, nuestro Yeshua, me encanta en hebreo porque significa salvación, se acercó y comenzó a caminar con ellos. Ahora, ¿por qué ellos van hacia Emaús? ¿Por qué? ¿Quién les dijo que iban para Emaús? Y si usted empieza a leer la escritura y a ver todo lo que sucede, es el propio Mesías el que le tiene que hablar a ellos. Esta era la fiesta de las primicias.
Y oiga, y les tiene que ir, dice que le tiene que ir hablando de las cosas. Y les comenzó a hablar de la palabra del Señor. Porque vean qué interesante, porque definitivamente es la palabra del Señor la que nos abre los ojos. Y en medio de todas esas cosas dice, vamos a ver aquí, dice, versículo 25, ahí mismo en Lucas 24. Entonces el Mesías les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Ahí, si alguien andaba medio delicadito, usted sabe, pero ¿por qué me trata así? Si hubiera ido y sigue para Maús, a como es la gente hoy en día, que no aguanta que le digan, pero oiga, ni jota, hijo el ocho, oiga lo que dice el Mesías, oiga, con todo el amor: oh insensatos y tardos de corazón. Se los digo así, ¿verdad? Para nosotros, para no sentirnos mal, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Para qué? Para creer todo lo que ¿qué? Lo que los profetas han dicho. No era necesario, versículo 26, que el Mesías, el Cristo, padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y comenzando, oiga muy bien, ¿de dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, lo que la gente más le llama el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le declaraba en todas las escrituras lo que él decía desde Moisés. Y empieza el Mesías en un proceso a enseñarles a ellos y a decirles desde Moisés, y les empieza a enseñar la palabra y empezar a mostrarles la realidad de lo que tenía que suceder. Pero muy interesante, porque ellos en el propio día donde Yeshua tenía que resucitar, ellos iban en el camino equivocado. Iban a ir a estar ¿a cuántos kilómetros? A 11 kilómetros nada más. Pero hay una cosa que usted no puede perderse de vista, y es que el Padre Eterno es puntual con las cosas. Si Él dice que es aquí, no allá. Si Él dice que es allá, no es aquí. Y esta gente iba simplemente a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero el Padre Eterno sabía, amén, el Padre Eterno sabía que ellos, esos discípulos que iban para ese otro lugar, iban de la misma manera que Israel saliendo de la primera Pascua. Era lo mismo. Primera Pascua, Israel, el Señor les dice: no, los voy a sacar por el otro camino, porque si se van por ahí se me devuelven a Egipto. Y ahora tenemos en la Pascua, donde se cumple el cumplimiento profético de la primera Pascua en el Mesías, tenemos a los discípulos yéndose ¿a dónde? Hacia el camino incorrecto también. Qué casualidad, ¿eh? Y usted dice: no, es que fueron ellos, ¿ah? Yo, como tengo los ojos espirituales súper abiertos. Vean lo que dice el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué va a enviar el Padre? Yo enviaré, el propio Mesías le dice a sus dos discípulos que iban hacia Maús: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde se tenían que quedar? ¿A 11 kilómetros? No, tenían que quedarse en Jerusalén. Ve que el Padre Eterno es de detalles. Y la gente a veces le dice: ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto, vale. Ahí va, camino Maús, a 11 kilómetros, cerquitica, pero ahí no está la promesa del Padre. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Esto. Y uno les dice, ahí inclusive, le pongo el ejemplo, ¿verdad? Aquí no pasa, ¿verdad? Llegan matrimonios: en mi pache, pero ayer. Pongámonos a orar. Pone que Iván, nos agarramos la mano. No, pongámonos a orar. ¿Cómo? Sí, hagamos un proceso de oración de unos 3 meses. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre a usted? Tiene 5 años de estar echando el matrimonio por esa ventana y no querés orar 3 meses. Que la gente quiere todo así. Yo quiero llegar a la tierra prometida, ya, ahí voy.
Y cuando me doy cuenta, llegaron los militares de Egipto y me devuelvo ¿a dónde? A Egipto, porque no era el camino que Dios quería. Ah, no, ahí vamos, camino a Emaús, vámonos, jale, por aquí va bonito, vale. No era en Emaús, era en Jerusalén. Al pueblo, o sea, a nosotros, ¿cómo se nos dificulta entrar en un tiempo de procesos y de espera? ¿Cómo? Oiga, estoy hablando por parte y por mí, yo no sé ustedes. ¿Cómo cuesta al ser humano quedarse, como dice la palabra, estad quietos? ¿Qué dice? Y reconocer que yo soy el Padre eterno. ¿Cómo nos cuesta? Pero no se preocupe. Si no le pasa a usted, seguro es que nosotros somos muy carnudos, dijo el otro. Porque el ser humano le requete pasa. Y ellos tenían que estar en el lugar correcto para recibir la promesa. La primera Pascua, el Padre Eterno lleva a su pueblo por un camino que diferente al cual el pueblo creía que era el camino correcto. ¿Sí o no? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos otra vez. El pueblo de Israel en la primera Pascua quiere las cosas de la manera que ellos quieren irse por aquel camino. Por aquel camino nada más. El Padre no los va a llevar por ese camino. El Padre los va a llevar por otro camino. Entonces, en medio de estas cosas, el Padre tiene un propósito por llevarte por ese camino. No piensen y no pensemos que es que Dios nos está dejando solos. No, jamás. Él era columna de fuego en la noche y era nube de día. Él abrió la roca para darle agua a más de 1 millón de personas. Él trajo el maná en el desierto. Él los guardó inclusive con la guerra, la primera guerra, sin que ellos supieran ir a la batalla. Ellos ganaron las batallas. Pero ellos tenían que irse por el camino que el Señor les dijo. Pero el ser humano, nosotros, y es algo que está metido aquí entre nosotros, tiene la tendencia a agarrar atajos, irse por aquí, mover por aquí, irme por allá. Pero en medio de estas cosas, en el tiempo de la Pascua del Mesías, estos 2 discípulos sabían que tenían que quedarse en Jerusalén. Ya se los había dicho el Padre anteriormente. En medio de esto vemos 2 Pascuas, 2 Pesaj, y el pueblo de Dios caminando hacia una dirección incorrecta. El corazón es el que camina en la dirección incorrecta. Y a veces en medio de esto nos hace ver, no se preocupe, porque alguien dijo, entonces, ¿qué hacemos? No se preocupe. Todos, en medio de estos, todos los israelitas como los discípulos pudieron tomar caminos incorrectos, pero el Padre estuvo ahí para atajarlos. ¿Sí o no? La parte es cuando viene el Padre y te dice, y te lo dice una vez y otra vez, y no olvidemos que esa primera generación, toda esa que salió de Egipto, no llegó a la tierra prometida, porque sus corazones iban otra vez. Una cosa es que tú salgas de Egipto y otra cosa es que tú saques el Egipto que hay en el corazón tuyo. Es totalmente diferente. Tú puedes ir camino a la promesa, pero si vas pensando siempre en Egipto y en Egipto y en Egipto y en Egipto, no vas a llegar a la promesa. Y en medio de estas cosas, el mismo Mesías, recordando a los 2 discípulos de Emaús, les abre los ojos, come con ellos, los dirige. Mi hermano, el Padre está ahí para con nosotros. Él sabe que nosotros no podemos. Usted no sabía que usted no podía. Usted no sabía que usted no podía, no. ¿Sabe qué nos enseña esto? Una total y mera dependencia del Padre Eterno. ¿Sabe qué significa esto? Yo no me la voy a jugar. Yo voy a orar, y aunque la gente presione, y aunque la gente diga, y aunque la gente relinche, yo no me la voy a jugar. Porque una cosa es estar en Emaús y otra cosa es estar donde llega la promesa del Padre. Es muy cerca, pero ahí no era. No se la juegue,
Porque usted, la bendición de aquellos niños muchas veces depende de donde está usted espiritualmente hablando. Y nosotros a veces estamos en Emaús y sus hijos están en Emaús y ellos no reciben la bendición porque estamos en Emaús, no en el lugar donde el Señor dice. Entonces, ambos eran totalmente necesitados del Padre. Entonces, estas Pascuas, algo de aquí interesante. Acabamos de ver la Pascua en Egipto, ¿verdad? Hablando de Egipto. Acabamos de ver la Pascua donde vino el juicio, donde el Padre Eterno se glorificó, donde hizo el juicio sobre los dioses de Egipto, donde guardó los primogénitos, donde todas esas plagas, todo eso sucedió. Tenemos los otros discípulos. ¿Qué no vieron ellos? ¿Qué no vieron ellos? Esos discípulos vieron multitudes comer con pocos panes. Estos discípulos vieron ciegos recobrar la vista. Posiblemente estos discípulos vieron cuando aquel hombre salió de aquella tumba y tenía ¿cuántos días de estar en la tumba? 4 días. Estos hombres vieron todo esto. Cuando la gente piensa que los discípulos del Mesías solo eran 2, están totalmente equivocados. Al Mesías le seguían varias personas, inclusive multitudes en un momento. Pero también aquí me da algo a mí entender. Pascua, Pesach, es el plan perfecto del Mesías, ¿sí o no? Él muere como cordero inmolado, la sangre se derrama por nosotros, ¿sí o no? Es necesaria para nosotros vivir esa Pascua, como lo dice el propio Pablo. Ahora celebren la Pascua sin panes, sin levadura, porque el Cordero, el Mesías, Yeshua, que fue sacrificado, ya fue sacrificado. Celébrenla sin panes, sin levadura. Por supuesto hay que celebrar Pesach, por supuesto hay que celebrar Pascua. Pero a mí me queda aquí también algo que me pone a pensar. Hay algo en el plan perfecto del Padre, que en la Pascua, y no estoy diciendo que la sangre del Mesías no es lo que nosotros ocupamos, no estoy diciendo eso. Pero en el plan perfecto del Padre, tanto Israel, cuando salía de la primera Pascua, de la primera Pesach, como los discípulos, ellos estaban en un proceso de transición, donde se iba a celebrar otra fiesta ya más adelante, y lo que se iba a dar en esa fiesta era trascendental para ellos. Me voy a explicar. El plan perfecto del Padre es completo, y yo no lo puedo separar. Porque lo que se avecinaba para el pueblo de Israel era de mucha importancia. Y lo que se venía para los discípulos, por eso el Señor les dice, que es en Jerusalén, era demasiado importante. ¿Saben qué es? Le dice el Padre, yo se lo leo. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ya el Mesías se los había dicho. Versículo 5, porque Juan ciertamente los bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿qué? En el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el plan perfecto del Padre se tiene que cumplir. La Pascua es perfecta, claro, su sangre me salva, sí, pero la parte es, ¿y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Lo tenemos? Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, en lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el Ruach HaKadosh. Porque mis hermanos, tenemos inclusive ejemplos en el Nuevo Testamento donde llega y ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Había gente que solamente han sido bautizados en agua y no en el Espíritu Santo. En medio de estas cosas, vea lo que yo se lo leo, vea lo que dice Éxodo 5:1. Moisés y Aarón ante el faraón. ¿Qué le dijeron al faraón? Yo se lo leo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. ¿A qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Se presenta Moisés y Moisés y Aarón frente al faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo, ¿porque qué? Porque tienen que celebrarme fiesta en el desierto. Primera Pascua. Qué interesante. Y en medio de estas cosas dice así. Oiga lo que dice.
Deuteronomio 16:10 dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Venía una fiesta, estaba pendiente una fiesta para el pueblo que salía. Pero no solamente era eso, es que venía una presencia del Padre para con ellos. Vea lo que dice en medio de esto. ¿Sabe qué es la fiesta que venía para tanto Israel cuando salía de Egipto? Es una fiesta que se conoce como la fiesta de las semanas. Amén. ¿Estamos aquí? Yo los saludo también, no se preocupen. Hay ángeles alrededor de este lugar, no se preocupen, relájense. Que nadie le quite lo que Dios nos está tratando de dar en este día. Amén. Y en medio de estas cosas viene, y el pueblo va saliendo y ni siquiera sabe que van a celebrar una fiesta del Padre. ¿A dónde? Al desierto. Se lo había dicho inclusive al propio faraón en la propia cara, Moisés y Aarón: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. En medio de esto, ¿sabe qué viene? Es la segunda fiesta. Y ya para después del tiempo, cuando Israel llega a la tierra prometida, esta es una fiesta donde se tenían que presentar todos los varones israelitas con ofrenda en el templo de Dios. Era muy importante. Es lo que se llama una fiesta de peregrinación. La primera es Pascua, la segunda es Pentecostés o Shavuot, o la fiesta de las semanas. Y la tercera, ¿cuál es? ¿Cuál? Tabernáculos, o fiesta de las tabernáculos, de las cabañas, como le dicen. En medio de esto vemos el plan perfecto de la Pascua, vemos todo Dios lo que hace, pero en medio de todo esto es que el plan perfecto del Padre no es lo que yo pienso, lo que nos han dicho. Y no estoy diciendo de nuevo que la sangre del Cordero no sea suficiente para con nosotros. Pero mis hermanos, la promesa del Padre es muy importante, y hay mucha gente que no le da la importancia ni vive en la promesa del Padre. Vea lo que dice, yo se lo leo, Éxodo 5:1. ¿Qué le dijo? Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. ¿Cuál era esa fiesta? Ahora sí vamos a Éxodo 24, así rápidamente, si usted lo tiene ahí. Éxodo 24:6. Ya qué hermoso. Ya lo que dice la palabra en Éxodo 24:6. Dice así: y Moisés vino y le contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Era esta la fiesta? Oiga lo que dice: y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Y cuánto? 70 de los ancianos de Israel. Ya lo que dice el versículo 10. Y vieron, ¿qué dice? Y vieron, dice que vieron o no vieron. Vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, ¿y qué dice? Y comieron y bebieron. ¿Veos? No que no. Pero ellos querían irse por el otro lado, ¿verdad? No, por el otro lado no había ni comida, ni bebida, ni presencia del Padre eterno. Por este lado sí. ¿Era el más lejano? Sí. Pero usted ve el resultado del por cual el Padre los saca, no por el camino más cercano, sino por el otro lado, porque los quería llevar a una montaña y tener una cena de pacto. Aquí hay una cena de pacto. Moisés le habla las leyes y los mandamientos a ellos. Y oiga lo que dice el pueblo todo en el versículo 3. ¿Haremos qué? Todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Sabe cómo se consume esto también? Y cómo se compara con un matrimonio. Aquí hay un matrimonio, aquí hay un pacto. Sí, lo voy a hacer. Y el Padre eterno: ustedes van a ser mi pueblo escogido, bello, hermoso. Pero ellos primero tenían que escuchar ¿qué? Las palabras del Eterno. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Dios los hizo a un lado? No, comieron y bebieron este grupo de personas como un ejemplo de la fiesta que se celebraba, porque era el pacto que se estaba celebrando.
Usted quiere irse por el otro camino. Por el otro camino no hay comida, no hay cena. Lo invitamos a las fiestas del Señor y lo primero que hay aquí, ¿qué hay? Comida, ¿sabes o no? Y la gente no quiere, pero ¿qué puedo hacer yo? La gente quiere irse por el otro lado, que se vaya por el otro lado, pero por aquí hay comida y bebida y presencia del Eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Vea lo que le pasa. Eso es una celebración del pacto. De nuevo, el pueblo acepta los mandamientos. El pueblo acepta los mandamientos. El pueblo es sellado. Vea lo que dice el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Tenía que haber sangre también. Jehová ha hecho con vosotros todas estas cosas. En medio de esta celebración tiene que haber sangre para que se selle el pacto. Pero se quieren ir por el lugar más cercano. No, hombre, yo me voy por ese otro lado. Pero es la parte hermosa de caminar en la obediencia del Padre. Esta gente, dice la palabra, que comieron y se alimentaron estando inclusive el piso de ellos, el piso, porque era roca, eso es roca, lo que es piedra, ese monte, se convirtió en una piedra preciosa. ¿Quién puso la mesa? ¿Quién puso lo hermoso? Era el Padre, porque era día del pacto. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 1. Era tiempo de cumplimiento. ¿Dónde tenían que estar? En Jerusalén. ¿Dónde? No en Emaús, en Jerusalén. Hechos 1, versículo 7 les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8, es lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Van a recibir qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el qué? El Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el mismo Yeshua se refiere a la promesa del Padre. ¿A cuál promesa? ¿A cuál promesa? ¿Qué es la promesa que él dice? Porque ¿sabe qué? Mucha gente dice: voy a recibir poder, y venga, yo recibo poder, y tengo poder, y llega y agarra un pañuelo así mojado y hace así, y todo el mundo cae para atrás y se cae para atrás y dicen que tome poder, tome poder, tome poder. ¿Sabe la gente? Como dicen por ahí 3 doritos después. ¿Y qué pasa aquí? Yo no sé, pero haya poder. ¿Qué es el poder ese? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque yo sentí algo así en el pelo y se me paró el pelo y se me erizó. ¿Qué poder hay ahí? ¿Qué es lo que hay? Ezequiel, si quiere acompañarme, 36, para que vea el poder que vamos a recibir usted y yo en este Pentecostés que se viene. Lo vamos a celebrar juntos, sí. Bueno, traiga comida porque ya es comer, buena comelona. Ezequiel 36, versículo 25 dice, oiga lo que dice, qué hermoso. Ezequiel 36, 25, amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi ¿qué? Ruach, mi espíritu, y haré que andéis en ¿qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primero me habla de agua limpia, lo que se conoce como Mikvat Tevilá o bautismo, inmersión en agua para perdón de pecados. Oiga muy bien, para los que estamos aprendiendo el bautismo, primero hay inmersión en agua para perdón de pecados. Pero alguien me dijo: pero no hicieron pacto en eso. No. ¿Sabe por qué? Moisés subió a la montaña y 40 días después, como no bajaba, ¿qué le dijeron a Aarón? Hagámonos un becerro, porque Moisés no baja. Pongámosle nombre y apellido a ese Dios que nos hizo salir de Egipto. Y en medio de esos días, cuando bajó Moisés, ¿qué pasó?
ellos tenían ya un becerro y un desorden completo, porque eso fue, ahí quebrantaron el pacto. Mis hermanos, el Padre es tan poderoso, el Padre es tan hermoso, que yo sé que usted puede creer que usted tiene poder, como mucha gente enseña. Y dijo el otro, I got the power. Pues se lo tienen desconectado el enchufe posiblemente, porque you don't have any power. Separados de Él, nada somos. Separados de Él, nada somos. Y en medio de estas cosas, el Padre sabía que usted y yo, por mucho que queramos, no podíamos caminar de acuerdo a sus mandamientos. ¿Y sabe qué Él hace? Y les voy a dar un corazón de carne, ya no va a ser de piedra. ¿Dónde estaban escritos los mandamientos? En piedra. Ya no va a estar en piedra, van a estar en carne. ¿Dónde los va a poner el Señor? Aquí dentro de nuestros corazones, Y versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque nosotros, la única manera para poder caminar de acuerdo a la palabra del Señor es por medio del Espíritu Santo. Ese es el poder. Ese es el poder. Pero mi hermano, como dice el propio Pablo, hay en mí una naturaleza, hay dentro de mí una naturaleza que queriendo hacer lo bueno, por eso tienes que vivir en el Espíritu. Pablo dedica un montón de versículos a este tema, porque usted puede vivir o en la carne o en el Espíritu. ¿Dónde estamos caminando? No puedo dejar de decir malas palabras. ¿Dónde está caminando usted, mi hermano? Tiene algo en el trabajo y me enojo y tiro todo. ¿En qué está caminando? Mi hijo, mi hija hacen una torta y les pego 4 gritos como si fuera un mono. ¿En qué está caminando? Va por la calle y parear, vea lo que está ministrando el mundo entero en este momento. Y el chofer de adelante, dice, el men, y decir el men, tranquilos, el men de adelante pega un frenazo, yo le sueno el pito para que no, porque solamente para precaución, y se baja de una vez con un arma. ¿Qué tiene que hacer usted? Sacó el chopo. ¿Qué le dijo el Mesías a Pedro? Si vivís a espada, moriréis a espada. No era el momento, mi hermano. Usted no puede estar viviendo de acuerdo al Espíritu Santo, viviendo en la carne. No se puede. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Dígamelo. ¿Cuánto tiempo en el día, no en la semana, en el día dedicamos para orar y buscar de su presencia y buscar de su palabra? ¿Cuánto tiempo? Yo empiezo y digo, capítulo 1. Carne. Y empiezo a orar. Carne. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé si usted es de la mañana o de la noche o de la tarde, no sé en qué momento, pero de qué tiempo busque el Señor. Dice la palabra, someteos a mí, dice el Padre. ¿A quién? Al Padre eterno. Y el diablo irá de vosotros, pero con la bocota, como Israel, y haciendo todo lo que la carne, dice la palabra, que no hay que hacer, no se oye, el diablo va a hacer fiestas. Oiga reprendiéndome a mí, cuando me abre la puerta todos los días. Mi hermano, ¿qué cuidado hay que tener? Vea lo que decía el proverbio, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Cuando usted lee la palabra y ora día a día, pero yo quiero tener poder, yo quiero tener mi hermano, yo sé que sí. La Biblia a mí me habla de sanidad, me habla de dones de palabra, de todas estas cosas, de interpretación, de todo esto. Pero mi hermano, ¿para qué usted quiere todo eso si ni siquiera puede someter la carne al Espíritu? La sangre del Cordero es para salvación eterna, eso no hay duda. Pero el Espíritu Santo es para que usted y yo, ¿qué? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Alguien dijo, no. Hermano, yo le leo esto. Ahora para acelerar o para Pentecostés. En ese pasaje bíblico. No será un pacto. Oiga lo que dice la palabra. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. En el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Oiga lo que dice el Padre Eterno. Yo se lo leo. No será un pacto. Aquí el Padre habla de un pacto que viene. Viene un pacto, viene pacto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era, ¿qué? Su esposo, dice Jehová. Oiga lo que dice el versículo 33. Este es el pacto. ¿Cuál es el pacto que viene? Oiga el pacto que viene. Que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Padre Eterno, pondré mi ¿qué? Mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en piedra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, no dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño, allá que están allá los pequeñitos, hasta el más grande, hasta el más viejo. ¿Cuál es el más viejo? Hasta el más viejo que está aquí, dice, ¿qué dice? Conocerá del Padre Eterno, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma Jehová. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Saben dónde está eso? Para que lo lean estos días. Jeremías 31, capítulo 31, el versículo, lea todo el capítulo, pero 32, 34. El nuevo pacto era que el Padre iba a poner sus mandamientos aquí dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay una tendencia en nosotros a irnos para Maús. Vale, para Maús, vamos para Maús, vamos para Maús. Aquí hay una tendencia de nosotros de irnos por el camino más corto y más sencillo. Yo me voy por ese caminito más bonito, más chiquitico, me voy por aquí. No, mi hermano. ¿Saben cómo es el camino del Padre? Estrecho, eso sí es. Pero es el camino más perfecto que hay. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Tanto Israel, que sale la primera Pascua, como estos discípulos que salen de la Pascua del Mesías, necesitaban de la venida del Espíritu Santo. Y dígame una cosa, ¿cómo estamos usted y yo con el Espíritu Santo? Ahora que estamos viviendo en los tiempos finales y viendo que todos los chamucos se soltaron, que dice la palabra que se tenían que soltar, y que está eso allá afuera, voy a ver para allá para no ver a nadie, ¿verdad? Está eso, pero oiga, color de hormiga. ¿Cómo está usted con el Espíritu Santo? ¿Sabe qué me dice la gente ahora que leímos, que terminamos el estudio de Apocalipsis? ¿Y cómo voy a saber yo qué hacer? Porque viene esto y viene lo otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué le digo yo? Yo no sé. Porque el plan perfecto del Padre para su vida, yo no lo conozco. Pídaselo en oración al Padre. Y si me tengo que ir a una montaña y comprar una finca y sembrar, oiga, no se levanta ni siquiera a barrer la casa, voy a sembrar una finca. Si es el plan de Dios, pues póngase las pilas y hágalo. Pero que sea el Señor que te envíe. Pero antes de irse a meterse allá a la upala, allá al puro hueco del mundo donde quiera meterse, empieza a pedirle al Señor que el Espíritu Santo venga y gobierne su corazón y que obedezca los mandamientos. Viene Pentecostés. Y si lo que quiere el Señor es que usted se quede aquí más bien y vaya a las ciudades y predique. ¿Y usted para dónde? Voy para Maús, voy para Maús, voy para Maús. Y llega el Señor y le dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Señor, los talentos. Los escondí aquí abajito para que aquí era más bonito. Mis chiquitos no le iban a pasar nada aquí. Y aquí me iban a meter. ¿Y si ese no es el plan de Dios para usted? ¿Cómo vamos a pensar que lo mismo es para Andresito que para Andresote? ¿Cómo lo voy a pensar yo? ¿Cómo voy a ser yo tan hipócrita y decirle, sí, mi hermano, yo veo que el Señor, que aquí, que te manda, que te compre la finca en los bajos del Toro, que vaya, y así va a haber un montón de bañazos? Pero si no es la voluntad de Dios, y no lo quiere en los bajos del Toro, lo quiere allá más bien, que se vaya para otro país, inclusive, ¿yo qué voy a saber? Usted tiene un padre, que se lo diga a su papá, él lo formó en el vientre a usted. No fueron esos payasos que andan diciendo aquí, bum, 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 bum. No.
A tu hija la formó el Padre. El Padre te dirige a usted y a ustedes lo que ustedes tienen que hacer con ella. Yo no tengo que venir a metiche y hacerles. Yo le puedo dar un consejo bíblico. Pero hoy en día, como no conocen el Espíritu Santo, andan jugando de guías de todo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es sumamente necesario. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. Oiga, en Él también vosotros, ya habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1:13. Ese es el sello. El sello yo lo tengo en el Espíritu Santo, en obedecer los mandamientos y la palabra. Pero hoy en día le dice usted a alguien, hay que obedecer los mandamientos, y le dicen, más que chaval más legalista. Amén, que legalista, amén, que legalista. ¿Dónde está usted? Eso es legalismo. Nosotros estamos en la gracia. Y a mí lo que me da gracia, que me diga que está en la gracia, porque claro que sí, la gracia de Yeshua se derrama. Pero en esa gracia, como se derramó tanto, yo amo sus mandamientos y sus palabras. Esos mandamientos, esos estatutos no me van a hacer que yo me vaya. ¿Para dónde? Para Emaús. Esos mandamientos, esa palabra no va a hacer que yo me vaya para dónde, por el camino más corto. Me va a hacer obedecer sus mandamientos. Y ahí el Espíritu Santo me dirigirá, nos dirigirá a donde tenemos que ir. Amén. ¿Quién quiere celebrar Pentecostés este año? ¿Ah? ¿Quién quiere? Claro que sí. Amén. Diga lo que dice la palabra. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son del Padre, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Cómo usted sabe que es de Dios y que no es de Dios en estos días? Me decía alguien, hermano, sométase al Espíritu Santo. Y me dijo, what is that? Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Nunca ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y me decía, ¿qué? ¿Cómo que lo bautizan uno del Espíritu Santo? Sí, claro. Eso está en la palabra del Señor. Y como le digo, habían hombres en el Nuevo Testamento que dijeron, ¿y usted en qué el bautismo fue bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo y del... ¿Cómo es eso? Pero bautizado solamente en el nombre de ¿quién? De Yeshua, nuestro Jesucristo, nuestra salvación. Ni siquiera conocían de ese bautismo. Mi hermano, oiga lo que dice ya para terminar. Arrepentidos cuando va a caer el Espíritu Santo. Yo quiero recibir el fuego y el Espíritu Santo. Ya como se le quita rapidito esa payasada. Llega Pedro el día que va a ser derramado el Espíritu Santo. Versículo 38 de Hechos capítulo 2. Si me quiere acompañar. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dice, Hechos 2, 38. Le doy un momento para que lo busque. Hechos 2:38, ¿qué le dice? Por eso ellos tenían que quedarse ahí en Jerusalén. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Y qué dice? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesús, de Yeshua, para perdón de los pecados. Nos bautizamos para perdón de pecados. ¿Y qué dice después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ese don que el papá lo da. Versículo 89. Porque para vosotros, ¿para quién es? ¿Para quién? Para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversión, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día, ¿cuántos? ¿Cuántos? 3,000 personas. ¿Se acuerda aquella celebración después de aquella en Éxodo, cuando ellos salen de la primera Pascua y luego van hacia la montaña para tener la presencia del Señor? Y ellos hicieron pacto, pero no lo respetaron. ¿Sabe cuánta gente murió ahí? 3,000 personas. ¿Cuánta gente fue añadida en Pentecostés aquí en el tiempo de Yeshua? 3,000 personas. ¿Qué hicieron? ¿Cayeron para atrás? Y no, ellos hablaban otros idiomas, dice. Cuando dice que hablaban otra lengua, ¿sabe qué era? Era que hablaban otros idiomas.
hablaban otros idiomas. Estaban hablando otros idiomas. Es como que usted hable japonés y el otro hable francés. Estaban hablando otros idiomas. Y donde pasó todo aquello, Pedro se levanta y él habla de esta revelación. Arrepentidos, bautícese en el nombre de Yeshua y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay algo raro ahí? No. Pues entonces a celebrar Pentecostés, ¿sí o no? ¿Qué vamos? ¿Sabe cuándo es? Ahorita lo vemos al final del estudio, ahora en la comelona, porque siempre hay comelona. Dice el Padre, ya para terminar: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Igual que Israel, que salía a la primera Pascua, igual que aquellos discípulos que salían de la Pascua del Mesías. Hermano, no es que la sangre del Mesías no sea suficiente. No. ¿Cuántos días caminó el Mesías con ellos después de que resucitó? 40, ¿verdad? 40 días. Y les dijo a ellos: quédense en Jerusalén, porque la promesa del Padre viene. Vean lo importante que es el Espíritu Santo, que el Mesías mismo le dice a ellos: quédense. Primero tenía que haber bautismo de arrepentimiento. ¿En el nombre de qué? Nada más en el nombre de Yeshua. Y luego dice: serán bautizados en el Espíritu Santo. Mis hermanos, es necesario recibir el Espíritu Santo. Y mucha gente ni siquiera han sido bautizados en el verdadero bautismo, el verdadero bautismo de Yeshua, de Jesucristo. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué van a recibir el Espíritu Santo. Piensan que es para caer para atrás o para ir para adelante, o no sé, para hacer un montón de cosas raras. Cuando el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es guiarnos a lo que dice la palabra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo primero. Si usted ya después quiere los dones y todo lo que quiere, eso hay que hacer un estudio, claro que sí, pero lo primero es eso. Mis hermanos, diga lo que dice la palabra para terminar: en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la del evangelio, y habiendo creído, fuiste sellados en el Espíritu Santo. Somos sellados. Ahí viene otro que es la marca. Nosotros no nos marcan, nosotros nos sella el Espíritu Santo, como primicias de los bienes venideros. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Cuánto nos vamos en este tiempo a orar ahora que viene el tiempo de Pentecostés, de Shavuot? Porque yo necesito el Espíritu Santo. Viera Henry, vieras que, oiga, y no se sienta mal, mi hermano. Siéntese bien, acomódese. Siéntese, o sea, mi hermano, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra carnalidad. Sí, pero es de hijos del Padre reconocerlo. A mí me cuesta esto, me cuesta lo otro. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y nos guía a caminar en su palabra. Vamos a orar, amén. Cierre sus ojos si lo desea cerrar y vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque primero que nada, en medio de este proceso que hemos venido viviendo como familia que somos, te adoramos y te exaltamos. Padre, en medio de nuestras necesidades, así como aquel Israel que quería irse por el camino que no era el correcto, así como aquel Israel que se le olvidó a los 3 días tus bellezas y tu poder, así como aquel Israel que a un mes de la Pascua estaba murmurando, así como aquellos mismos discípulos que en el propio día de primicias iban hacia la dirección incorrecta. Papá, somos débiles, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo, y necesitamos que vengas y nos guíes a tu verdad. Te necesitamos que nos limpies de toda idolatría, de todo orgullo, de todo aquello que me estorba de verte a ti y de ver y caminar de acuerdo a tu palabra y tus mandamientos. Padre, te pido que me ayudes en este tiempo. Nos prepararemos como familia para este tiempo de Pentecostés. Estos no son fiestas raras, estas son fiestas que están establecidas desde la creación para exaltarte y adorarte. Hoy reconozco que necesito que pongas en mí el Espíritu Santo para que yo y mi casa ande en tus estatutos,
que yo y mi casa guarde tus preceptos y yo y mi casa los pongamos por obra. Hoy deseo con más en mi corazón, Padre, que tú vengas y como dice tu palabra en Jeremías, ese nuevo pacto donde tú pondrás tus leyes y tus mandamientos en estos corazones, ya no de piedra. Hoy reconozco que, como dice tu palabra, tú nos vas a dar un corazón nuevo y pondrás en nosotros un espíritu nuevo dentro de nosotros. Hoy yo quiero, Padre, te lo pido, papá, que me ayudes a quitar todo este corazón de piedra que hay dentro de mí, que no desea caminar y no desea tu presencia, papá. Papá, ¿cómo iremos? ¿Cómo proclamaremos este nuevo pacto si no caminamos y si no lo cuidamos y si no lo amamos, como dice tu palabra? Tus fiestas son establecidas desde la creación y nosotros como familia te daremos la gloria y la honra en este tiempo de Pentecostés, de Shavuot. Y nos prepararemos y la mejor ofrenda que te daremos es nuestro corazón rendido hacia ti para que tú hagas con él conforme a tu escritura. Padre, guárdanos. Padre, guíanos y ayúdanos a entender que eres mismo, el mismo Padre que guardó a Israel. El mismo Padre que guardó a Israel y que era columna de nube en el día. Esa columna de fuego en la noche. Así mismo como el propio Mesías con aquellos discípulos, habló con ellos, caminó con ellos, inclusive comió con ellos. Papá, te invitamos para que en este Shavuot venga y comas con nosotros. Te necesitamos, tu presencia es necesaria. Si tú no vas delante de nosotros, no queremos ir, Padre. A donde tú nos lleves, que tú nos lleves, Padre. Que mi hogar sea una representación de ese Espíritu Santo de ir conforme a tus preceptos, conforme a tus mandamientos, conforme a tus obras. Hoy, Padre, yo hago y declaro que este tiempo, este año será un tiempo donde caminaré. Es necesario, como el mismo Pedro lo dijo, es necesario que sean bautizados y que reciban el Espíritu Santo. Padre, vivimos tiempos muy difíciles. Nuestros hijos viven tiempos donde la palabra dice que serán totalmente erróneo lo que se diga y lo que se hable. Pero mi confianza no está en el gobierno. Mi confianza no está en las escuelas. Mi confianza no está en lo que pasa allá. Mi confianza estará en escuchar tu voz y caminar en el camino que tú digas que tenemos que ir yo y mi casa. Mi confianza está en tu protección. Serás fuego de noche, nube de día. Hablarás conmigo como hiciste con aquellos discípulos. Me guiarás y como los mismos discípulos en Emaús, se abrirán nuestros ojos para tener la revelación y para poder entender estas cosas. Padre, te amamos y te reconocemos en este día que somos como ese Israel que salió de Egipto, totalmente necesitados. Somos como aquellos discípulos que iban en el camino incorrecto. Somos totalmente necesitados. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Padre que nos ama. Te amamos. Dígale ahí, te amamos, papá, gracias. Gracias, papá. Este año honraremos tu nombre. Honraremos tu escritura.